Los trabajadores del Poder Judicial no pueden mantener el paro laboral que ha sido auspiciado por la misma Norma Piña. El Consejo de la Judicatura Federal, que preside la misma Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte y presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, pues tiene mucho que ver con esto que ha determinado el Consejo de la Judicatura Federal, que a partir del próximo lunes se levanta todo lo que son paros, todo lo que son suspensiones laborales, porque es tiempo de trabajar. La indicación es, o los van a despedir. Los van a despedir, bueno, pues obviamente en ese Poder Judicial familiar conocemos los temas relacionados con el nepotismo. Una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras son parte del negocio que estableció el que, bueno, los ministros, ministras, los jueces, juezas, magistradas y magistrados, que ya no pueden aguantar la presión, porque eso es constitucionalmente hoy la reforma al Poder Judicial una acción legal, una acción necesaria y una acción que el pueblo exige. Que chocan los trabajadores, bueno, pues ellos tienen su derecho a mantenerse en paro si quieren, solo que ahora será sin percibir dinero y sujetos a lo que establecen las leyes. Tendrían que recurrir a las juntas federales de conciliación si es que quieren mantener un paro, pero de hecho nunca hubo un objetivo por parte de los trabajadores, dado que sus prestaciones de los trabajadores nunca fueron tocadas con esta reforma, de tal suerte que a quien le deben reclamar es a Norma Piña, porque ella preside no solo la Corte, también preside el Consejo de la Judicatura Federal. Los trabajadores del Poder Judicial chocan con el Consejo de la Judicatura Federal por levantamiento del paro. No vamos a permitir que de nueva cuenta se burlen de nosotros. Los trabajadores, así como lo hicieron los Yunes y Barreda, expresaron respecto a esta resolución. Señalaron que la postura del Consejo de la Judicatura Federal de levantar el paro contra la reforma judicial y la reunión que convocó este viernes no lo representan, y pidieron que representantes de los 32 circuitos unidos estén en las mesas de diálogo. Una vez más, dicen, se pretende de manera que se levante el movimiento de manera unilateral, dejando de lado el derecho de audiencia de los trabajadores. Al igual que se hizo en anteriores ocasiones, se pretende llegar a acuerdos con líderes de sindicatos que no han sido parte de la lucha por y para los trabajadores, de base, confianza y plazas a disposición, y ahora los titulares, denunciaron los trabajadores del Poder Judicial a través de un documento. Resaltaron que previo a que se levante la suspensión deben tener la certeza que tendrán la presencia de los representantes de los 32 circuitos unidos en las mesas de diálogo que anunciaron y se llevarán a cabo en lugar y fecha por definir. No vamos a permitir que de nueva cuenta se burlen de nosotros los trabajadores, así como lo hicieron los Yunes y Barreda, quienes empeñaron su palabra por defender al Poder Judicial de la Federación y traicionaron al pueblo de México. No vamos a permitir que se siga negociando nuestros derechos como fichas a cambio sin que se tome en cuenta el alma del movimiento que somos nosotros quienes dejamos nuestras vidas en los órganos jurisdiccionales. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación del primer circuito rechazaron el menosprecio de la mayoría de las y los señores consejeros de la Judicatura a la postura asumida por los trabajadores el 19 de agosto de 2024 para la defensa de sus derechos. Desde esa fecha, los trabajadores anunciamos la suspensión indefinida de labores en toda la República Mexicana, en tanto nuestras peticiones fueran escuchadas, consideradas y garantizadas. Hoy esto no ha acontecido, ni siquiera por la dependencia patronal, que debe ser la principal interesada en tutelar esos derechos. El día miércoles, paradójicamente, esa dependencia, el Consejo de la Judicatura Federal, asumió una postura mayoritaria que en la práctica limita todo ejercicio de defensa frente a la reforma judicial, derivado de lo que de suyo implica la función jurisdiccional de lleno y la atención al público en general. Refiere el posicionamiento de los trabajadores. Esto luego que el Consejo de la Judicatura Federal estableció que el lunes 23 de septiembre se levanta la suspensión de plazos y términos en los juicios tramitados en los órganos jurisdiccionales federales y áreas administrativas, en lo que se retoman las actividades. Con eso se retoman las actividades. Los trabajadores resaltaron que esa decisión se asumió inclusive con la potencial limitación y privación de múltiples derechos que se relacionan con el salario a propósito de la reforma constitucional.
Indicaron que para seguir impulsando de forma concluyente una agenda que tienda a continuar con la defensa de sus derechos, es imperioso el consenso democrático. Dentro de dicha agenda se incluye no reanudar plenamente labores hasta que en disposiciones normativas, ya sea legislativas o del Consejo de la Judicatura Federal, se garanticen las pretensiones. No existirá acción legal contra la persona que han asumido acciones contra la reforma judicial. Los trabajadores calificaron como necesario seguir alzando la voz, incluso ahora contra los acuerdos de la mayoría que integran el Consejo de la Judicatura Federal. Aprovechamos este medio para ratificar que este movimiento es asindical, es decir, sin sindicatos, de modo que no existe acuerdo al respecto con algún sindicato. La intención es sencilla: no asumir posición en favor de los intereses de uno u otro sindicato, ni con ello generar división entre nosotros como agremiados, dice un comunicado. ¿Y de qué se preocupan? Digo, ¿qué les puede preocupar si tienen nuevos integrantes que los defienden? Uno de ellos es ni más ni menos que Hernán Gómez Bruera, que ahora es de la derecha, pero consumado. Mire lo que dice. A mí me ha sorprendido la cantidad de simpatizantes de la 4T que son escépticos de esta reforma, que están preocupados, que están asustados, que no están siendo vocales al respecto, que me escribieron para expresarme su solidaridad. Te puedo hablar de gente es más, de legisladores de Morena que me dijeron: yo hubiera querido votar en contra de esa reforma, pero no era posible. O de intelectuales que también son críticos y no sé por qué no están diciendo lo que realmente piensan, Julio. Eso es lo que te podría decir de lo que me ha sorprendido de las reacciones. Y luego, bueno, obviamente hay una parte donde uno se queda un poco preocupado cuando de repente, pues Felipe Calderón te retuitea, Gustavo de Hoyos te retuitea. Obviamente, pues eso te pone en una posición incómoda, pero pues no es culpa de uno que de repente lo que uno piense coincida con lo que piense la derecha. O sea, uno no va a dejar de decir lo que piensa por el hecho de que los del otro lado de pronto también coincidan con esa postura. Yo creo que uno tiene que actuar de acuerdo a sus convicciones y decir lo que piensa. Yo sí estoy muy preocupado por esta reforma y sí veo rasgos graves de autoritarismo que yo te diría que no había visto hasta ahora. Bueno, le digo, sí hay mucha similitud con la misma narrativa de la derecha. Vea usted a la llamada Viuda Negra, lo que dice también ella. Pero pues ahora no tenemos a la Suprema Corte para poder anular por la vía procedimental, como se hizo con el famoso Plan B. Pepe, tú te acordarás, creo que de ahí viene ya toda la venganza hacia el Poder Judicial. Pues de la Santísima Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos unidos en la Santísima Trinidad. Tenemos un régimen constitucional en donde tanto los contrapesos como el equilibrio, que son dos cosas diferentes. Una cosa es el equilibrio de poderes, que es repartir entre los poderes las facultades, y otra cosa son los contrapesos, que un poder vigila, digamos, al otro. Esos dos principios constitutivos del presidencialismo pues acaban de haber sido demolidos el día 11 de septiembre, igual que las Torres Gemelas, para recordar ese trágico suceso. Bueno, ahí tiene usted a María Amparo Casar, también tiene usted ahí a Hernán Gómez Bruera, el buena ondita, que la verdad no sé por dónde vayan a proceder. El hecho de que ya no se pueda estar en contra de la reforma, que levanten este paro de labores, pues a quien le deben reclamar es a Norma Piña, porque ella fue la que los sacó a la calle y ella fue la que los mantuvo en las calles pagándoles su sueldo. Así cualquiera entra en paro, pero cuando bueno, a ver, ya hay una posición de que si siguen en paro se les va a quitar su salario y algunos de ellos pueden ser despedidos. Eso es hasta natural. Pues que los jueces y magistrados estén inconformes hasta lo puedo entender, pero los trabajadores que han sido, en este caso, la carne de cañón que ha utilizado la ministra Norma Piña y los ministros, hay que decirlo, al menos los 8 que son fieles a Norma Piña y que son fieles al PRIAN, ellos están en la misma postura.
no hay mucho que buscarle a esto. Ellos son perjudicados directamente, pero los trabajadores, ¿qué? Estos trabajadores que se sienten fifís, que se sienten hechos a mano, como dice Hernán Gómez Bruera, no, si hay morenistas, pues sácalos, ¿quiénes son? Yo lo entiendo de María Amparo Casar, la viuda negra famosa, pero no de Hernán Gómez Bruera, que desde un tiempo a la fecha dice que es muy mala la reforma al Poder Judicial, pero no da argumentos. Autoritarismo, que ya se le olvidó lo que hizo Peña, lo que hizo Calderón, lo que hizo incluso Vicente Fox, Ernesto Zedillo, el propio Carlos Salinas de Gortari, ya se le olvidó. Bueno, que magistrados y jueces van a participar en mesa de diálogo por propuesta del Consejo de la Judicatura Federal, pues está bien, porque pues tienen derecho a cuidar sus intereses. Lo que no tiene derecho es estar en paro de labores. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, es la JUFED, anuncian que participarán en la mesa de trabajo dada a conocer por el Consejo de la Judicatura Federal, que será a partir del resultado de las negociaciones que se determine. Cualquier decisión que tenga como fin el levantamiento o no de la suspensión temporal de actividades en órganos jurisdiccionales. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó levantar la suspensión de plazos en todos los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas, lo que en los hechos significa concluir el paro de labores, aunque ello no limita que los trabajadores que se oponen a la reforma judicial puedan realizar manifestaciones o acciones jurídicas fuera de su horario laboral. La Judicatura dio a conocer sus resolutivos a través de la circular 18/2024 y a ese respecto, la JUFED y el Comité de Diálogo integrado por jueces, magistrados y trabajadores señalaron que participarán en la mesa de trabajo a la que se hace referencia. Al respecto, se informa que la posición de la JUFED es y siempre será la de proteger al máximo los derechos que nos corresponden como gremio, por lo que del resultado de ese diálogo se determinará cualquier decisión que tenga como fin el levantamiento o no de la suspensión temporal de actividades en órganos jurisdiccionales. La JUFED y el Comité de Diálogo reiteraron su rechazo a la reforma constitucional por constituir la vulneración de la independencia judicial. Una independencia que nunca existió, una independencia que estuvo sometida al PRIAN, lo dice la propia María Amparo Casar, respecto a que ya no tenemos a la Suprema Corte de nuestro lado, ¿no? Ya no tienen a Norma Piña de su lado. Los trabajadores tampoco tienen mucho por qué andar haciendo estos plantones, estas acciones, porque sus derechos están garantizados. Si se quieren retirar, lo pueden hacer de manera inmediata. ¿Y cuál es el problema central? Pues es la misma Norma Piña, hombre. Si ya no pudo sostener la mayoría que ya tiene en el Consejo de la Judicatura Federal, porque ella preside el Consejo de la Judicatura Federal y lo sabe perfectamente. Los trabajadores también lo saben, este es un juego político, ya de la Corte, ya de ministras y ministros, ya del mismo Claudio X González, ya del mismo Cerdillo, ya del mismo grupo de poder, donde está Peña Nieto, donde está el Barbas Diego Fernández Ceballos, que siempre estuvieron directa e indirectamente metiendo la mano para saber y para decidir quién era juez, quién era jueza, quién era un magistrado, una magistrada. Fue un negocio redondo tener a su servicio al Poder Judicial. Hoy con la reforma ya no pueden meterse. Dicen que lamentan mucho que no hay posibilidad de echarla abajo. Es que de veras pensaron que siempre podrían mantener el control férreo en un Poder Judicial como este. De veras, nunca se dieron cuenta que podrían haber perdido, como ya sucedió, porque ahí Norma Piña ya dobló las manos. En el Consejo de la Judicatura Federal ya no tiene mayoría, se le fueron algunos. Y aunque ella tenga el voto de calidad como presidenta, pues ya sintió los calambres. Norma Piña va a acabar en juicio político, aunque los tiempos se están marcando de manera tranquila, porque viene lo que es el cambio de poderes, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene de su lado la razón y tiene de su lado la fuerza del Poder Legislativo, y aparte al pueblo le corresponderá ejercer todo ese derecho que hoy tenemos y que antes no teníamos. Así es que a trabajar, diría Chente Fox, a trabajar, huevones.